Hola, en esta ocasión reseñaré el juego de dibujo Stedtler Max Lumograph Charcoal. Es un juego de carbones de alta calidad para bocetar y dibujar, perfecto para sketch, contorno y adicionar detalle final a los trabajos. Este blister contiene 7 piezas, 3 lápices de carboncillo, un lápiz de tiza blanca, un esfumino, un sacapuntas y una goma moldeable. Los lápices de carboncillo vienen en graduaciones 2B, 4B y 6B. Al sostener los lápices, me dan la impresión de que son ligeramente más gruesos que los lápices de tamaño estándar. Ignoro el grosor de la mina, pero, para que tengamos un punto de referencia, la comparo con la mina de un lápiz de grafito de graduación 7B del modelo Stabilo. La punta del lápiz de carboncillo resulta ser más gruesa. La gama de este modelo consta de 3 graduaciones, dura, media y suave. En su página mencionan que se fabrican en 2 presentaciones, la que reseño aquí y otra en la que se ofrecen solo los lápices. Al parecer, no hay disponibilidad individual. Este producto lo conseguí en Office Depot. Su precio era de 349 pesos mexicanos. En esta tienda no están disponibles ambas presentaciones. De hecho, la última vez que visité la sucursal donde los compré, ni siquiera tenía la presentación que reseño aquí. Así que su disponibilidad es irregular. Déjenme saber en los comentarios si en su país o región es fácil conseguir este producto. En estas degradaciones observamos que sí hay diferencia entre los tonos. En estas líneas también se aprecian diferencias tanto en el grosor como en la intensidad. Esperaba que la graduación dura de este empaque solo sirviera para hacer los trazos iniciales de un boceto y que pintara de manera muy tenue, semejante a la graduación 2H del lápiz carbón de Conté. Este último se desliza suavemente sobre el papel, pero brinda trazos muy tenues. No es apto para sombrear. En cambio, el 2B de los Max, aunque se escucha más seco y rasposo, su grado de intensidad es mayor, por lo tanto sirve para bocetar y para sombrear. Para apreciar el grado de intensidad de estos lápices, compararé la graduación 6B con un carboncillo de madera de sauce de la marca Atl. Es de esperar que el lápiz Staedtler pinte con menos intensidad, ya que el carboncillo está mezclado con aglutinante. Al pasar una vez el carboncillo Atl, se sintió más suave y terso. Rellena muy bien los poros del papel. Sin embargo, el lápiz 6B de Staedtler proporciona mayor grado de oscuridad. Como es el primer juego de lápices de carboncillo que pruebo, no tengo otra referencia, pero a mi parecer, este modelo proporciona un grado de intensidad de muy bueno a excelente. En estas degradaciones se observan puntos y rayitas. El ruido que producen los lápices al pasar sobre la superficie del papel me hace suponer que han mezclado el polvo de carboncillo con arcilla. El difuminado es un aspecto relevante en la técnica de carboncillo. Por ello, me dio mucho gusto descubrir que este modelo ofrece unos preciosos difuminados. Aquí apreciamos 3 degradaciones difuminadas con esfumino. Ya no se observa ningún punto ni rayita. La mezcla se aprecia completamente homogénea y las partículas han penetrado más los poros del papel. El color se suaviza un poco, alejándose del negro. Aún así proporciona atractivos valores acromáticos. Aquí les muestro una degradación en la que utilicé las 3 graduaciones y después le pasé el esfumino. Hice otra prueba para evaluar el difuminado. En este caso, rellené estos rectángulos y luego arrastré el color con el esfumino. Se obtienen muy buenas degradaciones. Aquí les muestro difuminados hechos con distintas herramientas. En suma, el carboncillo de la mina de estos lápices se difumina con rapidez y facilidad. El esfumino de doble punta que se incluye en este juego de dibujo no cuenta ni con el nombre ni el logo de la marca. Me llamó la atención que el papel se aprecia de un color muy blanco, más semejante a los esfuminos de Derwent que a mis esfuminos de la marca Atl, cuyo color no es tan blanco. Es de tamaño mediano
y se ve muy bien encolado. Después de haberlo preparado, no hubo problema ni al difuminar ni al usarlo para dibujar. Comparo su desempeño con el esfumino número 0 de Atle. Me gustaron ambos resultados. Observo que la intensidad se conserva más con el esfumino del empaque. Sin embargo, el degradado se aprecia más homogéneo con el esfumino Atle. En el reverso del empaque dice que es un lápiz de tiza blanca suave para aplicar brillos y mezclar. Cuando leí que era para mezclar, pensé que funcionaría semejante a un lápiz blanco pasado sobre una capa de color, es decir, que ayudaría a rellenar de manera más homogénea el área donde fue aplicado el color. Sin embargo, al hacer una degradación con las 3 graduaciones y pasar 2 veces el lápiz de tiza blanca, no noté que se mezclara. La tiza no se integra con el carboncillo, queda encima de él y no le ayuda a cubrir los poros de manera homogénea. Compararé el desempeño de este lápiz con el Lira. En la hoja negra observo que el lápiz Staedtler pinta más blanco y revela más la textura del papel. En cambio, el lápiz Lira cubre mucho más los poros del papel y brinda una textura más lisa. Lo que noté fue que el lápiz Rembrandt es mejor para mezclar que el lápiz Mars, como podemos observar en estos ejercicios. En cada círculo apliqué una capa de carboncillo con el lápiz de graduación 4B. La mitad izquierda no fue difuminada, la derecha sí. Después, apliqué una capa de tiza blanca. Para mí, el lápiz Lira tuvo un excelente desempeño, especialmente la mitad difuminada. Las siguientes degradaciones lo confirman. Primero apliqué una capa de polvo de carboncillo con el esfumino y luego apliqué polvo de tiza blanca. La de Lira revela mayor integración, mejor cobertura de la superficie del papel y me encantó la escala de grises que muestra. En cuanto a la aplicación de brillos, considero mejor herramienta el lápiz Staedtler. En este círculo apliqué una capa de carboncillo. La mitad izquierda está sin difuminar y la derecha sí lo está. En la mitad superior empleé el lápiz Mars y en la inferior el Rembrandt. En las secciones donde utilicé el lápiz del empaque, sí se aprecian las líneas trazadas. Son más nítidas y claras en la parte difuminada. En cambio, con el lápiz Lira se ven muy borrosas y más grises, porque la tiza se mezcla con facilidad con el carboncillo, especialmente en la zona difuminada. En suma, considero que el lápiz Lira sí mezcla, el de Staedtler cubre, y por ello es de mucha utilidad para aplicar brillos. Debido a la fragilidad del material, no considero que este tipo de minas soporten mucha presión, pero tampoco se necesita, ya que este modelo de lápices brinda color fácilmente y gracias a su excelente encoladura están bien protegidos por su carcasa de madera. Durante los ejercicios y la prueba de dibujo, en ningún momento temí que la punta se fuese a romper. En el video dedicado al unboxing de este producto, Axturiax comentó que las puntas se rompían muy fácilmente con el sacapuntas y terminó sacándole punta con una navaja. Me dio gusto que escribiera esto, porque tenía la duda acerca de si mi sacapuntas había salido defectuoso o si en general los sacapuntas de este juego no eran adecuados para afilar estos lápices. Al utilizar el sacapuntas incluido en el empaque, perdí 2 de 3 puntas, razón por la cual consideré probar con otras 2 opciones, mi sacapuntas Lira y el CUM. El Lira sacó una punta cónica muy bonita, pero corta, y ya que he visto que este material se desgasta rápidamente y se dificultan los trazos al tumbar el lápiz, por eso no me convenció del todo el resultado, y decidí probar con el sacapuntas CUM, aunque en su empaque no se menciona que sea para afilar lápices de carboncillo o pastel. Quise probarlo porque saca puntas más largas. Lo usé con el lápiz de tiza blanca y sentí que se trababa en algunos momentos y que había que emplear cierta fuerza para seguir girando el lápiz, o bien sacarlo y volverlo a meter para seguir afilándolo. Cuando solo faltaba terminar de afilar la punta, esta se rompió. Al final, la mejor opción para mí fue utilizar el cúter para retirar la madera y luego afilar la punta metiéndola con cuidado en el orificio para lápices de tamaño jumbo del sacapuntas Lira y girar casi sin ejercer presión alguna. También me convenció la opción de afilar la punta con un lijador de lápices. Ahora que sabemos que el sacapuntas del empaque no es bueno para el carboncillo,
me pregunté si servirá para afilar otros materiales. Probé con los lápices de grafito Stabilo, los cuales se distinguen por tener una madera de muy buena calidad, y lápices de colores Prismacolor de línea escolar que tengo desde hace varios años. El sacapuntas afila la graduación blanda 8B de manera cónica, aunque en diagonal, y es corta. No me convence del todo. Definitivamente, este sacapuntas no es una buena opción para lápices de grafito de graduaciones duras. Duras entre comillas, porque son F y H, pues las afila de manera irregular e incluso las astilla. En los lápices de colores, la punta sale cónica y dependiendo de la calidad de la madera, sale ligeramente más alargada y en algunas ocasiones en diagonal. No me atreví a probar el sacapuntas con lápices de mejor calidad por miedo a que les rompiera la punta. En síntesis, la funcionalidad de esta herramienta es limitada. Sirve para afilar lápices de colores de línea escolar cuya mina no sea dura. Aquí les muestro 3 degradaciones hechas con las 3 graduaciones. La parte izquierda no está difuminada, la derecha sí. Encuentro que el carboncillo sin difuminar se adhiere más fácil a la goma y deja la superficie más limpia. Como vimos en este video, el borrador de migajón también es una buena opción para usarse en este material. En la parte sin difuminar, aprecio un mejor resultado con la goma moldeable del empaque. En la difuminada, fue ligeramente mejor la de migajón. La goma moldeable del empaque tampoco tiene la marca ni el logo de la empresa. Además, hay que conseguirle un envase para que no se reseque. Comparo su desempeño con el de la goma Lira, que tengo en uso desde hace algún tiempo. Los resultados son muy parejos en la parte no difuminada. Aprecio una sutil ventaja de la goma Staedtler en la parte difuminada. Quise usar estos lápices en una ilustración. El boceto lo hice con un lápiz de grafito de graduación F. Luego pasé la goma moldeable para rebajar la intensidad de los trazos. Después, comencé a trabajar con los lápices de carboncillo. En cuanto a la sensación al trazo, debo decir que los lápices se escuchan bastante secos o rasposos, pero la punta de la mina en ningún momento se atora durante su desplazamiento sobre la superficie del papel y con una suave presión se desliza rápidamente sobre el soporte y proporcionan color fácilmente. Todo esto favorece la soltura en los trazos. Durante el sombreado y difuminado del fondo, noté que las graduaciones 4B y 6B lucen semejantes en intensidad. La graduación 2B me sirvió para colorear, hacer los contornos y para la mayoría de los detalles. Tuve algunos problemas con los detalles muy pequeños, como en los rasgos de la cara, en los cuales tuve que recurrir a mi lápiz de grafito HB, ya que el grosor de la mina de carboncillo dificultaba la precisión en zonas muy reducidas. En la luna, el lápiz blanco sí fue muy útil para aclarar algunas zonas y sacar brillos. El polvo de tiza ayudó a conseguir grises más tenues. El esfumino del empaque fue de mucha utilidad para difuminar algunas áreas, aplicar polvo de carboncillo, mezclar con el polvo de tiza blanca para conseguir valores más claros y para suavizar los contornos. Con todo, sí fue necesario utilizar un esfumino más grande en estas áreas, ya que si me limitaba a utilizar solo el que incluye el empaque, me habría tardado mucho tiempo en difuminarlas. También considero necesario tener un esfumino más delgado para las áreas más pequeñas. La goma moldeable permitió recuperar fácilmente algunas zonas para sacar brillos. Durante su uso, la goma se me pegó en los dedos como si fuera chicle y me tomó algunos instantes poder retirarla. Solo sucedió una vez. Después pude trabajar sin problemas. Lo que me agradó es que pude corregir varias veces la zona del rostro y no se maltrató la superficie del papel. Para mantener la intensidad del color y evitar el manchado, rocié un poco de laca sobre el dibujo una vez terminado. Me siento contenta de haber adquirido este juego de dibujo porque tiene lo necesario para comenzar a practicar con la técnica de carboncillo. Pienso que esta presentación es particularmente recomendada para artistas que deseen dibujar con el carboncillo sin mancharse las manos, ya que la envoltura de madera evita ensuciar los dedos y facilita la limpieza en el trabajo, o bien se pueden usar para adicionar detalles en los dibujos gracias a que se puede afilar la punta de la mina para trazar líneas
más definidas. Después de haber probado esta presentación, la considero conveniente para aquellas personas que desean dibujar con carboncillo y no tienen accesorios destinados para esta técnica. Pero, si en sus herramientas ya cuentan con un cúter y lijador, una goma maleable y esfuminos, considero más pertinente adquirir la presentación de 4 lápices. Gracias por su atención. Hasta la próxima.